Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 6 del libro de Hechos. La palabra de Dios se predicaba con poder. Pronto, el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la iglesia no se hizo esperar. La obra era demasiada y los obreros eran pocos. Es por eso que ahora los discípulos deben elegir a un grupo selecto que les ayude a llevar adelante la obra. Entre estos hombres que eligen se encuentra Esteban, el hombre que marcó un hito importante dentro de la historia del mundo cristiano. Con la muerte de Esteban se cumple la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Aquellos 70 semanas que estaban determinadas para el pueblo de Dios. A partir de ahí, el evangelio sería predicado también para los gentiles. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1, 2 y 3 del capítulo de hoy. En esos días, como crecía el número de los discípulos, los creyentes griegos se quejaron contra los hebreos de que sus viudas eran descuidadas en la asistencia. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es bueno que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir en las mesas. Por tanto, hermanos, elegid de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entre aquellos que eligieron se encontraban estos hombres llamados diáconos. La palabra diácono significa servicio. Ellos estaban dispuestos a servir a los demás desinteresadamente por amor a la obra de Dios. Veamos algunas lecciones que aprendemos de esta sección. La primera: siempre habrán personas que critican la obra de Dios y hacen poco por ella. La segunda lección: nunca se debe descuidar el ministerio de la palabra de Dios por realizar otras obras secundarias. Es necesario hacer estas obras sin descuidar la predicación de la palabra de Dios. La tercera lección es que en la obra de Dios siempre habrá un lugar para todos aquellos que quieran colaborar. Y en cuarto lugar, la obra de Dios necesita hombres de buen testimonio, hombres consagrados y hombres llenos de sabiduría. Estas características poseía Esteban, aquel que se denomina el primer mártir cristiano. Notemos lo que registran los versos 8 al 10. Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Entonces se levantaron algunos de la sinagoga de los libertos y los de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, y discutieron con Esteban. Pero no pudieron resistir la sabiduría y el espíritu con el que Esteban hablaba. Sin duda este hombre era un hombre de Dios. En sus palabras, en sus acciones, en sus gestos, en su manera de actuar, estaba impregnada la presencia del Espíritu Santo. Esto molestó a muchos que no estaban de acuerdo con lo que él predicaba. Y muchos procuraron entonces prenderle y quitarle la vida por las palabras que él estaba expresando. ¿Qué lecciones nos deja la experiencia de Esteban? La primera: cuando hay entusiasmo en la obra de Dios, siempre habrá oposición. El enemigo nunca se quedará tranquilo cuando en tu iglesia comienzan a haber cosas grandes y cada vez que sucedan imprevistos, cada vez que hayan obstáculos que vencer, debes alegrarte. ¿Sabes por qué? Porque esa es una buena señal. Significa que tu iglesia está avanzando y está entusiasmada y el enemigo no se quedará tranquilo. Una segunda lección que aprendemos es que nadie puede resistirse ante la influencia maravillosa del Espíritu Santo. Y una tercera lección
es que el ángel del Señor te acompañará siempre en los momentos de angustia en los cuales te encuentres. La Biblia registra el versículo 5, que entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Como no encontraban nada de qué acusarle, entonces tuvieron que acudir a la falsedad y a la mentira. Esteban estuvo dispuesto a pagar el precio por seguir a Cristo. Para finalizar en esta hora, recuerdo las palabras que Jesús pronunció en su momento y dijo: orad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Sabes, mi querido amigo y hermano, el trabajo que hay que hacer en la obra de Dios en la actualidad es mucho y los obreros también son pocos. El Señor busca diáconos y diaconisas, es decir, personas que quieran servir al Señor en estos momentos de necesidad. Tal vez dirás: pastor, no tengo capacidades para hacerlo. Intelectualmente no soy una persona muy dotada, elocuentemente mucho menos. Siento timidez al servir a otros, al hablarles de Jesús. Pero recuerda que el Espíritu de Dios recordará lo que has de decir delante de los hombres. Únicamente como Esteban y el resto de los diáconos se pusieron al servicio de Dios y ellos fueron usados de manera poderosa en la causa del Señor. ¿Te gustaría a ti también ser hoy un diácono o una diaconisa? Si es así, te invito a que inclines tu rostro y ores conmigo. Padre, gracias por el llamado que nos haces al ministerio del servicio dentro de la iglesia. Sabemos que la obra es mucha, pero los obreros son pocos. La oración que tú solicitaste de enviar más obreros a la mies es una oración que nosotros debemos contestar con la disposición que tengamos de servirte. Aquí estamos. Envíanos a nosotros. Ayúdanos a ser serviciales con los demás, a amar al prójimo y a proclamar este evangelio a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.